¿Qué tal, mis compas? Voy a enseñar ahorita a hacer el casteo. ¿Qué es el casteo? Es cuando yo tiro mi señuelo a un lugar donde yo quiero pescar. ¿Cómo es el casteo? Yo voy a dejar fuera un cuarto más o menos de mi caña de pescar. ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a dejar un cuartito más o menos de mi caña de pescar? Porque si yo lo dejo a esta altura más o menos, y fíjense, yo lo dejo como a esta altura más o menos, yo quiero hacer un casteo, le hago hacia atrás, y al momento de yo querer tirar, puede que yo mismo me enganche, pues se convierta en un problema grande, ¿no? O a una persona. Entonces, por eso es muy importante que lo dejemos más o menos un cuartito de nuestra caña, nuestro señuelo. Ahora, muy importante tener ya nuestro carrete calibrado. Si no lo tienes calibrado, te voy a dejar ahí en la descripción un video donde te explico cómo calibrarlo. Ya teniendo entendido eso, dejamos nuestro señuelo un cuartito más o menos afuera. Presionamos nuestro botón de liberación, con nuestro dedo pulgar presionamos la bobina. Nuestro dedo pulgar va a ser clave porque con nuestro dedo pulgar, al momento que tiremos, vamos a ir frenando nuestro señuelo y cuando toque el agua, lo vamos a presionar con nuestro dedo pulgar. El dedo pulgar es muy importante porque es el que va a frenar. Entonces, yo te recomiendo que lo hagas porque cuando vayas a pescar, se te va a estar enredando y enredando y enredando y no te la vas a pasar bien el primer día que vas a pescar. Entonces, te recomiendo que practiques, practiques y practiques. Entonces, vamos a hacerlo de nuevo. Presiono mi botón de liberación, con mi dedo pulgar presiono mi bobina, agarro con mi mano izquierda en la parte aquí de abajo mi caña y hago un casteo. A un casteo, lo traigo de nuevo y así es como va a ser. Ahora, les quiero explicar. Presiono mi botón de liberación, tiro. Al momento que yo veo que va a caer en el agua, yo con mi dedo lo voy a presionar. Entonces va a ser así. Presiono mi botón de liberación, con mi dedo pulgar lo dejo presionado, hago mi tiro, yo veo que cae y ya le voy frenando. Vamos a hacerlo de nuevo. Okay. Recuerden, un cuartito lo dejamos de fuera nuestro señuelo para que no tengamos ningún problema. Presiono mi botón de liberación con mi dedo pulgar, presiono la bobina, agarro con mi mano izquierda la parte de abajo de la caña y tiro, veo que cae y ahí le voy presionando. Entonces esa es la manera de castear correcta para que cuando tú vayas a pescar con tus amigos y si eres principiante no tengas ningún problema, te la pases bien ese día. Por ejemplo, ahorita fui con un amigo, yo sentí la necesidad porque ahorita fui con un amigo, estaba tirando, no sabe castear y pues se enredó como unas 3, 4 veces, entonces me la pasé como una hora tratando de estarlo desenredando y se los digo para que no les pase lo mismo, entonces sentí la necesidad de hacer un video y aquí estamos, ¿no? Esto es para ustedes, espero les guste y muchas gracias. Les voy a dejar en la descripción el video de paso a paso pesca para principiantes en la parte 1, 2, 3 y la parte final y espero les guste. Gracias y se los agradezco mucho, nos estamos viendo, hasta luego.